acerca de esto? Fernan, como tú dijiste al principio, estos temas son relevantes porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Si nosotros no controlamos las emociones, si no controlamos los arranques, sean de coraje, sean pasionales, nosotros podemos perder absolutamente todo en un momento que nos ha costado una vida construir, ¿verdad? Y que Dios en su gracia y misericordia nos ha permitido construir. El comisionado de Major League Baseball, Robert Manfred, anunció ayer, ¿verdad? Hoy dice el reportaje, pero esto es de ayer, que el puertorriqueño Roberto Alomar, integrante del Salón de la Fama del Béisbol, fue despedido como consultor y fue puesto en la lista de personas inelegibles. Wow. Manfred dio a conocer hoy una investigación realizada por su oficina en la que se reveló una acusación contra Alomar por mala conducta sexual contra una persona empleada por Grandes Ligas, denunciada temprano este año. El incidente ocurrió en el 2014, según la denuncia. Habiendo revisado toda la evidencia y completado la investigación, hemos concluido que Alomar violó las políticas de Major League Baseball y he ordenado la cancelación de su contrato y su colocación en la lista de inelegibles, dice el comunicado de Manfred. La lista de inelegibles significa que no podrá ser contratado por ningún equipo o entidad relacionada con Major League Baseball, no solamente Toronto. Y estará vetado de toda participación de actividades relacionadas con las Grandes Ligas. Vetado de todas las actividades relacionadas con lo que ha sido su vida, el deporte del béisbol. Agradecemos la valentía de quien presentó la denuncia. Para respetar la privacidad de esa persona, Major League Baseball no dará más detalles sobre este tema. Los Azulejos de Toronto anunciaron que también cortaron todo tipo de relación de trabajo con el puertorriqueño. Los Azulejos de Toronto apoyan la decisión de Major League Baseball de cancelar el contrato de Alomar y su inclusión en la lista de inelegibles. Basados en la evidencia recopilada y en nuestra revisión del informe y sus hallazgos, los Azulejos están cortando nuestras relaciones profesionales efectivo inmediatamente. Lee la declaración del equipo con el cual Alomar tuvo sus mejores años como jugador. Y no solamente eso, le retiraron también un premio que le habían dado, el premio de nivel de excelencia y de su bandería. O sea, le retiraron varias cosas que ya él había obtenido. Pero ok, esto es por una acusación. Una acusación, hace unos años atrás hubo un incidente con una acusación de la cual hubo una investigación. No fue una acusación y esta es la consecuencia. Se investigó. O sea, esa acusación fue hace mucho y ahora está la investigación. El incidente ocurre en 2014, la persona lo denuncia en el 2020 y ahora en el 2021, luego de la investigación, sale esta decisión. Ese es el recuento. Él no sale favorecido en la investigación. No sale favorecido. Y ahí entonces que Major League dice esto. Exacto. Entonces, ok. Correcto. Bien. Un hombre que está en el Salón de la Fama, una trayectoria, de verdad que siempre lo he admirado. Su trayectoria había sido, él aparenta ser una persona callada, tranquila, ¿no? Sí, tiene una imagen pública bien linda. Muy, muy limpia. Bueno, en un momento dado, pues, cuando estaba con Maripili, pues, ella hizo unas alegaciones, eso quedó en nada, pero de repente ver esto duele, es un puertorriqueño, si hizo daño a una persona tampoco debe ser así, o sea, ¿qué está pensando la gente? Dañando a otra persona. O sea, no se especifica, ¿no? No, se mantuvo en privado, dice que fue acoso sexual, pero específicamente qué, no se menciona. En la cosa, o sea, en el análisis filosófico, si lo podemos decir de esta manera, ¿no? O sea, ¿cuál es el de verdad? O sea, es la figura que hemos conocido siempre y que tuvo un resbalón y que no lo define, o cuando una cosa como esta pasa es porque realmente por dentro tú estás podrido, aunque nadie lo note. O sea, estos son los ups de la vida, o esto es lo que realmente te define aunque no se sepa. Obviamente cada cual sabe dónde está parado en ese sentido. Si hay ups en la vida, lo importante es no quedarte ahí. Tenemos varios ejemplos bíblicos. Claro. El caso de David.
David, la Biblia describe su vida desde jovencito como el que agrada a Dios, a quien Dios escoge y unge como rey de Israel. Alguien en que está la genealogía de Jesús. Tuvo varios ups, pero él era el dulce cantor de Israel. Él era el hombre conforme al corazón de Dios. Eso era lo que lo distinguía. Por lo tanto, los ups los podemos tener cualquiera, los resbalones los podemos tener cualquiera y no nos define. Nos define dónde nos quedamos. ¿Qué hacemos todo el tiempo en lo cotidiano, todos los días de la vida? Fíjate que Jesús en Mateo, cuando confronta a aquellos que fueron donde él con el argumento, Señor, pero ¿cómo que tú no nos vas a dar acceso al cielo si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre impusimos las manos sobre los enfermos y sanaron? Y la respuesta de Jesús fue, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. O sea que cuando nosotros nos mantenemos en lo que hacemos y nos engañamos a nosotros mismos como la garantía de lo que a Dios le agrada o está bien, pero en lo íntimo y en lo personal nos hemos desviado, eso nos descalifica totalmente, aún delante de los ojos de Dios, porque no hay un corazón arrepentido, no hay un corazón que podamos regresar a Él. En este caso, a mí me parece que pudo haber sido un ups, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que un ups puede tener consecuencias en este mundo. Se daña la carrera completa como se la dañó a él. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué tardó tanto esta investigación? 2014. 2014 fue el incidente. La investigación comienza en el 20. La persona decidió hablar 6 años después. Nadie sabía nada. Okay. Nadie sabía nada. Ella decidió hablar en el 2020. Eso se ha convertido en algo demasiado común en las mujeres, demasiado común en todos los renglones. En todos los renglones. En el contexto del trabajo, en el contexto de la actuación, en el deporte. Entonces, ¿por qué callarán tanto? Si fue algo tan fuerte, ¿no? Que laceró, lastimó. Pero algo así de fuerte, muchacho. Y no me malentiendan, o sea, sí. Algo así de fuerte como un acoso sexual, una violación, un asesinato, realmente puede ser un ups. Sí, yo creo que sí. O sea, sí, no es el desenlace de una acumulación de maldad dentro de ese corazón. Cosa que a mí se me hace difícil, ¿no? Porque veo a estas dos figuras deportivas y tú ves su trayectoria y ves su forma de ser y ves las entrevistas y te das cuenta, o sea, puede llegar a la conclusión, son gente buena. Bueno, en el caso de un acoso, yo no lo veo como un ups si fue frecuente. O sea, quizás el ups, no sé, para mí el ups, yo lo defino como que algo, metí la pata, de repente dije lo que no tenía que decir. En el caso de Verdejo, yo no creo que él lleve años planificando hacer esto. Yo creo que esto fue un arranque de coraje, de que o sea, si lo tienes, no voy a estar ahí. Pero un acoso es algo que tú vas planificando o que te va aumentando ese deseo por esa persona. El ups puede ser en que, wow, lo hice, no lo debí de haber hecho, pero como quiera dañó la carrera. Es complicado, ¿no? No sé si me hago entender. Claro. Yo creo que sí, Fernando. Yo creo que por eso es que nos tenemos que cuidar. ¿Cuántos hombres mató Moisés? 1. Fue un ups. Pensó que esa era la manera de defender a alguien que era de su pueblo. Y de la manera en que él pensó, lo llevó a matar al soldado egipcio. Luego lo hace huir al desierto. Y Dios comenzó a trabajar con él para transformarle el corazón y decirle, papá, no es así que te quiero usar. Ese es tu plan y esa es la manera en que tú lo ves. Yo tengo otra manera de hacerlo. Y empezó a trabajar con Moisés, que tomó años trabajar el corazón de Moisés para llevarlo a un punto cuando él regresa entonces, bajo los parámetros de Dios, a rescatar a su pueblo, o sea, ¿no? Es la posibilidad entonces de que, en efecto, no estamos hablando aquí de un violador y de un asesino. No. Estamos hablando de gente buena que cometió un error un día. Correcto. Sí, un día o en un momento. Sí. Fíjate el caso de Pedro. ¿Amaba o no a Jesús? ¿Quería estar con Jesús o no quería estar con Jesús? Profundamente. ¿Lo negó? Lo negó, maldijo. Cuando dijeron, tú eres del grupo de Jesús, tú hablas como ellos. No, yo no. y terminó siendo quien es. O sea, los ups o los desliz los tenemos todos en algún momento, pero no nos pueden distinguir
no puede ser lo que nos caracterice. Yo no puedo estar toda la vida resbalando. Y le perdonamos a Juan Carlos un resbalón hace 5 años, y ahora a los 7, y ahora a los 12, y ahora a los 15 años después. El mismo ups u otro, en términos de cosas significativas públicas. Ajá. Deslices tenemos todos los días. Y tenemos que ir a la presencia del Señor a decirle, Señor, perdóname los pecados, aún los que me son ocultos. Esa es la actitud correcta de nosotros. Yo hoy durante el día puedo cometer distintos pecados que ante mis ojos ni siquiera fue pecado. Y por eso tenemos que tener una actitud, ¿verdad?, todo el tiempo de arrepentimiento y pedir que Dios nos cubra. Sí, pero los ups no solamente son pecados sexuales o asesinar o que sea ni qué. Los ups es también lastimar. O sea, lastimaste a alguien, la persona te está dando una confianza, me duele esto, Ajá. y entonces tú haces exactamente lo que la persona te está diciendo, me duele. Ajá. Lo estás haciendo. Ajá. Y ni siquiera le adviertes, mira, porque hay cosas que uno hace, ¿verdad? Que por encima de que a otras personas le afecte, pues yo lo tengo que hacer porque es un deber, pero me siento, hablo con la persona, vamos a negociar, vamos a buscar alternativas, pero aún yo diciendo, me duele esto, no lo hagas, y la persona lo hace, para mí eso es lastimar también. Claro. Para mí eso es lastimar bien fuerte. Claro. Ahora, en el caso de Alomar, María del Pilar había hecho unas acusaciones y eso quedó ahí. Bien seria. Bien seria. Y nadie le creyó, pues. Y nadie le creyó por tratarse de ella. Es verdad. Nadie le creyó por tratarse de ella, por la reputación, porque ella acostumbraba supuestamente a hacer esto, y mira ahora. Y iban en la misma dirección. Es que ella nunca habló abiertamente, luego fue que como al año yo creo que dijo que tenía que ver con esto también. Pues ahí está. O sea, cuando tú resbalas en lo mismo, va a llegar un momento en que tiene consecuencias. ¿Y qué consecuencias? O sea, ese es el punto. Cuando tú te mantienes abusando y resbalando en una misma dirección o en una misma falta considerable, te va a explotar en la cara. Pero son faltas grandes que vienen de la gente que tú menos te imaginas. Claro. O sea, esto Claro. es impactante. Sí lo es. Como lo que hemos vivido estos días. O sea, tú dices, pero ¿cómo pasa algo así? El control, se te fue el control. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Guarda Porque tu en él corazón, está la vida. Porque de él mana la vida. O sea, cualquiera de nosotros en un momento particular Qué terrible. podemos cometer un error que todo lo que nos costó la vida construir, y cuando digo sin obviar lo que Dios nos da, pero sin duda la parte de que tú has puesto trabajo, empeño, interés, esfuerzo, confiando en Dios, y construiste, qué sé yo, un ministerio bien lindo, construiste una iglesia, construiste un negocio. Familia. ¿Cuántos hombres han construido negocios exitosísimos? Y que el no ponerle coto a sus impulsos sexuales hizo que perdieran absolutamente todo. Les costó el divorcio, perder el prestigio, etcétera. O sea, los seres humanos somos vulnerables. Si no utilizamos esta capacidad que solamente nos da el Espíritu Santo, que es el dominio propio, estamos fritos. Porque en nuestra carne se batalla lo mismo que se batalla en la mente y en el corazón de la gente que no tiene a Dios. Nosotros logramos tener ese dominio propio porque tenemos a Dios y porque cultivamos una relación con Él, ¿verdad? Y la Biblia dice que Él nos dio dominio propio. ¿Ok? Yo creo que todos nos tenemos que cuidar de, en un momento, en un lapso, de perder la tabla en algo o de sentir unos impulsos que tienen que ver con aquellos apetitos de la carne, los que sean, y tú decir, espérate, esto me puede costar la vida, no solamente la reputación, en algunos casos hay gente que le cuesta la vida. Hay gente que no tolera un escándalo público y terminan ellos quitándose Sí. la vida. ¿Ha pasado cuántas veces? Sí, Varias veces. sí, Ujú. sí, y duele. En el caso de Verdejo, a mí me dolía, está circulando una carta que realmente no sé si fue de su mamá verdaderamente quien le escribió, pero una carta muy emotiva, donde ella dice, no solo mató a Keishla, me mató a mí. Ujú, ujú. Me mató a mí, mató a su familia. No es fácil vivir con esto toda la vida. Que al hijo que criaste, que trajiste al mundo, tomó una decisión, hubiese deseado ser yo la que hubiese estado en el lugar de Keishla. Así dice
la carta como si fuese su mamá hablando. Si yo hubiese sabido que él planificaba eso, si yo hubiese sabido que él tramaba eso, es que es increíble. Pero ojo, puede estar en la celda ahora mismo en efecto recapacitando y diciendo no debía haber hecho esto. Yo lo tengo pegado O sea, al alma. yo estoy Sí, Y no me convencido de caigan que ya arriba, pasó. no me caigan arriba, Claro. ¿verdad? Los que me escuchan, pero yo lo tengo pegado al alma. Claro. ¿Sabes por qué? No justifico para nada, tiene que pagar lo que hizo, no lo justifico para nada, él y todos los que lo hicieron. Y fíjate que te está hablando alguien que trabaja con este tipo de personas que cometen delitos, pero yo soy de la que pienso, si dañaste a una familia, si dañaste a una persona, a quien sea, esto tiene unas consecuencias, pero en la parte humana, el dolor que ese muchacho había sido limpio en su carrera hasta ahora, se perfilaban muchas cosas con él, ahora mismo se estaban dando muchas cosas con él a nivel del boxeo. Ayer yo estaba viendo las noticias de Estados Unidos y salió este caso. En todas las partes del deporte, las noticias del deporte de Estados Unidos se está hablando de esto. Claro. Entonces, ensucia el nombre de un país también completo, pero aún así hay una madre, hay una familia. ¿Qué culpa tiene la hija que dejó la madre? O sea, no podemos incluirlos en esto. Así es. Qué pena que, ¿verdad? O sea, es que es bien duro uno pensar que por chévere que yo piense que soy, puedo cometer el mismo error. Claro. Así es. O sea, Cualquiera de nosotros en cualquier momento si nos descuidamos. sí, suena demasiado duro, pero es la realidad. Pero es la realidad. Es la realidad, por lo tanto hay que estar todos los días, ¿no? Haciendo un inventario de uno mismo y presentándose al Señor, ayúdame, ¿no? No permitas que yo... Por eso, Fernán, cuando tenemos la oportunidad de restaurar la vida de alguien, de estar cerca de alguien que ha cometido un error, la Biblia dice que hagamos esa función con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos como si fuésemos esa persona. O sea, fíjate qué lindo Dios me habla, en vez de yo acercarme a alguien que cometió un error grave, como si fuese el hombre más santo y pulcro del mundo, con un orgullo espiritual que nadie soporta. Porque oro, porque ayuno, porque leo mucha Biblia. La Biblia me dice, no, esa no es la actitud. El problema no es que ores mucho, ni que ayunes mucho, ni que sepas mucha Biblia. Es la actitud del corazón. Acércate a esa persona con espíritu de mansedumbre, considerándote también tú capaz de hacer lo que esa persona hizo y estar en una posición como lo que esa persona está. Eso nos da a nosotros un sentido de empatía, nos da un sentido verdadero de humildad. ¿Con qué herramientas vamos a ir a levantarle el ánimo y la vida a alguien? Porque en cualquier momento nosotros pudiésemos estar ahí. qué pena cuando o sea, imagínate tú, esa voz que te dice, no lo hagas, no lo hagas, Que siempre está. y como quiera, Sí. lo haces. Sí, Exacto, exacto. Wow. Sí, por eso hay una frase que dice, no olvides de dónde saliste por si te toca regresar, porque hay gente que sale de lo más profundo, ¿verdad? Y se les olvida ese dolor de haber estado en lo profundo, se les olvida esas marcas, esas manchas de haber estado en lo profundo. Eso no se debe olvidar por si acaso otro día te toca, ¿verdad? Y hay que ponerse en los zapatos de esas personas. Porque puede ser uno, puede ser un familiar de uno, Dios nos guarde, ¿verdad? Eso no es lo que uno quisiera ni para los de uno ni para los demás. Esta mañanita, si sientes que Dios te está hablando porque estás manejando muchas cosas a nivel emocional que se te están saliendo de control, es el momento de que busques ayuda, es el momento de que busques un profesional, es el momento que busques el consejo pastoral. Si Dios te está hablando porque en efecto consideras que las emociones ya no las puedes controlar, en lo que sea, en un vicio, en adicciones, en algo de carácter pasional, en algo donde la disputa que tienes con un compañero o compañera de trabajo te está incitando a la violencia, yo creo que este es el momento en que reflexiones, busques la fortaleza que solamente proviene de Dios, que solamente proviene de arriba, y al mismo tiempo busques algún tipo de ayuda profesional o pastoral para que no cometas un error, que todo lo que has construido te cueste el resto de tus vidas, como le ha pasado a Félix Verdejo y como le acaba de suceder a Roberto Alomar. Para pensar. Así es. Son las 6:55 de la mañana. Por ahí viene nuestro amigo Magdiel Narváez próximo. 6:55, buen día.